Adrian Newey está en estado de shock. Lo que Fernando Alonso hizo en el Gran Premio de Canadá no fue una victoria ni un podio, fue algo mucho más sutil, profundo e inquietante para el genio de la aerodinámica. Sin pronunciar una sola palabra, Alonso envió un mensaje demoledor que alteró por completo la percepción del AMR25, obligando a Newey a intervenir. El día que todo cambió ocurrió en Montreal, un circuito que es técnico, traicionero y con muros que castigan cualquier error. Canadá se convirtió en el escenario de una actuación silenciosa pero devastadora. Alonso no lideró ni una sola vuelta, no subió al podio, pero lo que hizo fue mucho más trascendental, expuso las verdaderas capacidades ocultas de su monoplaza. Hasta ese momento, el AMR25 había sido visto como un proyecto sin futuro, pero los que entienden la dinámica real de la Fórmula 1 vieron lo que realmente ocurrió. El bicampeón español desbloqueó un nivel de rendimiento que ni siquiera los propios ingenieros de Aston Martin habían identificado con tanta claridad. Alonso no solo manejó una carrera, descifró el código secreto del coche, y esa revelación cambió la hoja de ruta de desarrollo del equipo. Fue un trabajo de precisión quirúrgica, y el punto de inflexión no fue un adelantamiento imposible, ni una maniobra espectacular, sino una serie de ajustes técnicos ejecutados con maestría a lo largo de todo el fin de semana. Cada frenada, cada transferencia de peso, cada salida de curva fue calculada con la exactitud de un ingeniero y la intuición de un campeón. Largó sexto, sabiendo que el coche sufría en curvas lentas, tenía exigencias aerodinámicas extremas, para compensar la falta de agarre mecánico, y que su motor Mercedes quedaba corto frente a la competencia. Sin embargo, clasificó en Q3 por cuarta vez consecutiva, quedó a menos de 7 décimas del líder y finalizó séptimo, superando coches teóricamente superiores. Lo más impactante llegó después de la carrera. La telemetría reveló un detalle inesperado. Por primera vez en toda la temporada, las lecturas del simulador del AMR25 coincidían con las sensaciones de Alonso en pista. Su consistencia, su control de las transiciones de carga y su precisión en curvas clave brindaron a Adrian Newey la primera pista real para corregir el monoplaza. Lo que ocurrió en Canadá fue mucho más que una actuación destacada, fue un punto de inflexión en el desarrollo del coche, y la intervención de Newey marca el inicio de un cambio radical en Aston Martin. Adrian Newey, enfocado en el desarrollo del coche de 2026, quedó intrigado por algo que no esperaba: un piloto que hablaba su mismo lenguaje técnico. No necesitó más, entendió que lo ocurrido en Montreal iba más allá de un resultado sólido. Era la prueba de que el coche aún tenía margen de evolución si se interpretaba desde la visión de Alonso. Ese descubrimiento lo cambió todo. Hasta entonces, el AMR25 era para Newey solo una plataforma heredada, con errores estructurales y un desarrollo limitado. Pero Montreal reescribió ese juicio. Fernando Alonso, sin grandes titulares, sin aspavientos, le mostró a uno de los diseñadores más brillantes de la historia que aún había vida técnica en este proyecto. Fue un mensaje sin palabras, entregado en vueltas perfectas, que solo un verdadero maestro podía leer. Y Newey lo leyó, pero se presentó una especie de batalla interna entre intervenir o esperar. La lucha dentro de Aston Martin había empezado mucho antes de Canadá. En marzo, Adrian Newey firmó su contrato, encontrándose con una estructura técnica atrapada entre la ambición y la incertidumbre. Su llegada fue celebrada como el inicio de una nueva era, pero él sabía que la transición sería dolorosa. No era Red Bull, no era su territorio y, lo más crítico, no era su coche. El auto modelo AMR25 había sido diseñado bajo una filosofía aerodinámica ajena a su visión. Ante ese dilema, decidió mantenerse al margen, centrarse en 2026 y no tocar el coche actual. O eso pensaba, pero mientras analizaba desde su despacho los planos del futuro, Fernando Alonso libraba una batalla en pista, un monoplaza errático, carreras iniciales desastrosas y un equipo dividido entre abandonar el desarrollo del AMR25 o luchar por recuperar su rendimiento. En ese caos, Alonso se mostró como el piloto de alto nivel que es. Él simplemente no protestaba,
pero cada viernes. Entregaba reportes técnicos detallados, curva por curva, giro por giro. No hablaba de subviraje o sobreviraje como conceptos vagos, sino de flujo de aire en transferencia lateral, torsión estructural, eficiencia aerodinámica. Hablaba como un diseñador. Newey, que no pensaba intervenir, levantó la vista del futuro y miró al presente. La presión dentro del equipo aumentaba. Algunos ingenieros querían tirar la toalla con el AMR-25, mientras otros entendían que perder el año completo sería un error. Y entonces ocurrió lo inesperado, una frase de Alonso. Tras la clasificación en Canadá cambió todo. El coche exige una carga aerodinámica que no podemos permitirnos porque no tenemos la eficiencia para sostenerla. Para cualquiera, una queja más. Para Newey, un diagnóstico técnico preciso. Sabía lo que significaba, era justo el equilibrio. Entre downforce y drag estaba descompensado, y forzar carga solo aumentaba la penalización aerodinámica sin beneficio real en recta. Fue el punto de inflexión. Justo ahí, Newey tomó una decisión que lo cambió todo. Convocó un equipo reducido de análisis, incluyó a aerodinamicistas de Red Bull y pidió acceso completo a los datos de Alonso, no de Stroll, no del simulador, solo de Alonso. Necesitaba entender cómo era posible que alguien llevara el coche al límite sin degradarlo ni romper su equilibrio. Lo que encontró fue más valioso de lo que esperaba. Alonso, sin datos computarizados, había desarrollado un patrón de conducción que evitaba las zonas de estrés del chasis. En la curva 6, su menor transferencia lateral reducía el castigo sobre los neumáticos traseros en más de 3 grados respecto a lo esperado por el modelo CCD. Ese ajuste no estaba en el software, estaba en el instinto. Fue entonces cuando Newey se enfrentó a su mayor desafío en Aston Martin. Primero, romper su propio plan. Segundo, confiar en la experiencia de un piloto. Y por último, reescribir la hoja de ruta del coche a mitad de temporada. La batalla ya no era solo técnica, era una lucha entre dos visiones. La primera visión era el túnel de viento, una inversión de Lawrence Stroll y el proyecto para 2026. Y la segunda visión era los fines de semana de carrera, los puntos que no llegaban y un equipo que empezaba a dudar. Montreal no solo cambió la percepción del coche, cambió el futuro de Aston Martin. Fernando Alonso no solo pilotó un coche en crisis, redefinió su dirección técnica sin decir una sola palabra. Y Adrian Newey, por primera vez, decidió mirar el presente y centrarse en el ahora, más allá del 2026. Hasta entonces, Adrian Newey había sido el arquitecto de coches campeones, pero ahora enfrentaba un reto completamente distinto: ser un gestor de crisis, un intérprete del talento humano. La lección de Montreal fue brutal en su simplicidad. Los datos sin el piloto no sirven, y el piloto sin un equipo que escuche tampoco. Newey tomó la decisión más difícil y, a la vez, la más transformadora. Eligió escuchar, eligió intervenir, eligió confiar. Desde ese momento, Alonso dejó de ser solo el piloto más experimentado de la parrilla. Se convirtió, sin declararlo públicamente, en la referencia técnica del AMR-25. En el universo de Newey, esa es una distinción que no se concede a la ligera. El punto de quiebre no ocurrió en televisión ni en una lucha por posición. Sucedería en un cuarto cerrado, dentro de la nueva sede de Aston Martin en Silverstone, frente a 3 pantallas de datos y 2 personas clave, Newey y un analista de correlación aerodinámica. El descubrimiento fue irrefutable. 20 minutos de conversación fueron suficientes para cambiarlo todo. El coche AMR-25, tal como estaba diseñado, tenía un error estructural. Fernando Alonso no solo lo había detectado, lo había sorteado, sin que nadie en la fábrica lo comprendiera del todo. Para cualquier otro equipo, aquello sería una anécdota. Para Newey, un perfeccionista, era un punto de quiebre. Los datos eran más que evidentes. Primero, en la curva 3 de Montreal,
Alonso había ejecutado todas sus vueltas dentro de un margen de medio grado de desviación en el eje delantero. Segundo, modificaba manualmente el reparto de frenada en cada vuelta, evitando el sobrecalentamiento y estabilizando el eje de entrada. Y por último, nada de eso estaba en los cálculos del AMR 25. El coche había sido diseñado para un estilo uniforme, con menor intervención del piloto, pero Alonso estaba desafiando la propia lógica del monoplaza, y funcionaba. Fue el momento en que todas las alarmas se encendieron en el despacho de Newey, para empezar a gestionar la redefinición técnica. Lo que iba a ser la actualización del AMR 25 en Austria quedó desmantelado. En lugar de mejoras en la carga trasera y ajustes del difusor, Newey ordenó un rediseño parcial del Flaukendischener delantero, una pieza que había sido ignorada desde la presentación en Bahrein. La razón: los datos de Alonso mostraban una pérdida de carga aerodinámica variable en función de la temperatura de los neumáticos. Ni el simulador ni los modelos CFD habían predicho esto. Para cualquier otro equipo, modificar esa pieza a mitad de temporada habría sido una locura. Para Newey, con su historial de decisiones audaces, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Hasta entonces, la palabra de Newey era ley en Aston Martin, pero su aplicación estaba programada para 2026. Todo estaba estructurado en función del gran proyecto futuro. Montreal lo cambió todo. Su intervención ahora se haría sentir en el corto plazo. El Departamento de Dinámica Vehicular, liderado por jóvenes ingenieros especializados en simulación, comenzó a trabajar codo a codo con Alonso en sesiones privadas de feedback. Las reuniones ya no giraban en torno a predicciones a largo plazo. La prioridad era inmediata. La evolución del monoplaza no estaba prevista. Nadie esperaba que Aston Martin tuviera margen de mejora real en 2025, pero los datos de Alonso, su estilo de conducción y su capacidad para desafiar el coche lo cambiaron todo. Newey rompió su propio plan. El coche ya no debía adaptarse a las simulaciones, sino al piloto que lo hacía funcionar en condiciones reales. Aston Martin abandonó el enfoque pasivo y comenzó a cambiar su estrategia en plena temporada. Lo que ocurrió en Montreal fue más que una carrera. Fue la resurrección de un coche que parecía condenado, y Alonso, sin decirlo públicamente, se convirtió en el pilar técnico del equipo. Por primera vez en la temporada, Alonso no era solo una figura de relaciones públicas, ni una herramienta de marketing. Se convirtió en el eje operativo sobre el cual se reconstruiría el rendimiento del monoplaza. Fue una revolución silenciosa pero total. El respeto de Newey hacia Alonso no se forjó en una reunión pública ni en una comida formal. Surgió de los datos, de ver las curvas superpuestas, de comprobar que las decisiones del asturiano en pista eran más precisas que cualquier modelo computacional. Para Newey, que ha trabajado con leyendas como Prost, Vettel y Verstappen, el talento no se mide por carisma ni por títulos, sino por consistencia, lectura técnica y capacidad de adaptación. Lo que vio en Canadá fue todo eso concentrado en 70 vueltas perfectas, sin errores, sin bloqueos innecesarios, sin pérdidas de ritmo. Fue un mensaje claro: el coche puede funcionar si se construye alrededor de este piloto. El gran cambio no ocurrió en televisión ni en una rueda de prensa teatralizada, ocurrió dentro del túnel de viento más moderno del paddock, cuando el modelo a escala del AMR 25, ahora ajustado según las nuevas indicaciones basadas en el pilotaje de Alonso, empezó a ofrecer resultados consistentes por primera vez en toda la temporada. Quedó claro que la transformación era real. No hablamos de una mejora milagrosa, hablamos de una transición de mentalidad, ya que el equipo hasta entonces operaba como una estructura en reconstrucción. Pero la influencia de Alonso cambió esa narrativa. Cada nuevo componente del coche ahora llevaba su sello, no solo nacido del túnel de viento o simulaciones, sino del análisis post-carrera, de la telemetría cruzada con sensaciones del piloto, de sesiones privadas de simulador. El paso final de Adrian Newey consolidó la transformación. Asumió personalmente la responsabilidad del desarrollo del monoplaza. Los ingenieros jóvenes empezaron a trabajar con mayor seguridad,
Los responsables de pista confiaban en la estrategia sin necesidad de validaciones externas. Y lo más importante, Fernando Alonso ya no era solo el veterano incansable. Se convirtió en el centro de gravedad técnico del proyecto. En la reunión estratégica previa al viaje a Spielberg, Newey se dirigió al equipo con una frase contundente: el coche va a cambiar, pero el enfoque no. Todo debe pasar por la lectura de Fernando. Por primera vez, Aston Martin dejaba de copiar la filosofía de otros equipos. Tenía la suya propia, tenía un núcleo, y ese núcleo era Alonso. Desde la implementación de los ajustes basados en Canadá, el coche ha mostrado mayor estabilidad en curva rápida, también mejor comportamiento térmico en los neumáticos medios y una correlación más precisa entre el túnel de viento, el simulador y la pista. Esto no significa que el coche esté listo para ganar carreras, pero sí significa que Aston Martin, gracias a Alonso y a la humildad de Newey para escuchar, ha recuperado el control de su destino. Y en la Fórmula 1, eso es lo más difícil de conseguir. Alonso no necesitó trofeos ni pole positions para convertirse en la pieza clave del equipo. Lo logró desde la pista, desde la trinchera, desde ese lugar donde solo los que entienden el potencial de un coche saben cómo hacerlo evolucionar. Lo que ocurrió en Canadá fue más que una séptima posición, fue el inicio de una revolución técnica dentro de Aston Martin. En un mundo donde la tecnología dicta las reglas, Fernando Alonso sigue demostrando que la experiencia humana y la intuición pueden cambiar el curso de un equipo entero. El túnel de viento no ha logrado replicar lo que Alonso ha interpretado en pista. En la era del Big Data, de las simulaciones precisas y de miles de cálculos por segundo, él sigue demostrando que un volante bien ejecutado y una lectura clara de cada curva valen más que cualquier hoja de Excel. Dentro del garaje, el respeto que ha ganado no se mide en títulos ni en trofeos. Se mide en el número de ingenieros que hoy ajustan piezas porque Alonso identificó con precisión quirúrgica qué zona del coche necesita atención urgente. Esa es la autoridad que no se impone, sino que se gana. ¿Qué pasará si la alianza Alonso Newey sigue profundizándose? La gran incógnita está sobre la mesa. Si el AM25, pese a sus limitaciones, logra cerrar la temporada como un coche competitivo, el 2026 ya no será una fantasía, sino un proyecto tangible. Aston Martin ha dejado de ser una escudería en transición y ha empezado a construir una identidad. El túnel de viento propio, la unidad de potencia Honda en desarrollo, la estructura técnica reforzada, todo apunta a un futuro serio, pero lo más importante es la voz que ahora es escuchada en cada decisión clave. No proviene del jefe de diseño, no proviene de un comité técnico, proviene de alguien que lleva más de 2 décadas entendiendo el lenguaje oculto de los coches. Con Newey y Alonso trabajando juntos, lo que está surgiendo en Aston Martin no es solo una etapa más en la Fórmula 1, es una oportunidad histórica para construir algo duradero. ¿Será que estamos ante el proyecto que finalmente hará justicia al talento de Alonso? ¿Puede esta alianza convertir a Aston Martin en un equipo de gran potencial para 2026? ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que algo más grande está en camino? Desde Pitlane Explosivo, estamos seguros que esto recién comienza y lo mejor está por venir. Un saludo.